Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al primer refuerzo que casi con seguridad, dirían un 95% va a tener River en este mercado de pases. Ramiro Funes Mori, jugador que hizo las divisiones inferiores en el club de Núñez, sería la primera incorporación del equipo de Martín de Michelis de cara al segundo semestre. Faltan algunos detalles, obviamente la oficialización no se va a hacer todavía, el futbolista tiene contrato hasta finales de este semestre con el Cruz Azul, pero todo parecería estar dado como para que el mellizo, después de 8 años, pegue la vuelta al más grande. Vamos a estar repasando en qué condiciones se estaría haciendo el pase, porque en definitiva este sería el momento ideal para que Funes Mori regrese al club, y es algo que, como dije, va a suceder. Y también vamos a referirnos a qué lugar va a ocupar en el plantel, porque ya todos sabemos que el Millonario necesita zagueros centrales y encima Funes Mori es zurdo, algo que no abunda en el equipo millonario ni tampoco en el fútbol argentino, y además que en qué cuestiones podría ayudar al equipo, teniendo en cuenta que a River se le viene un segundo semestre verdaderamente muy intenso. Empecemos. Vamos a comenzar hablando un poco de la actualidad del futbolista en cuestión, porque muchos quieren saber cómo está Funes Mori hoy por hoy, futbolística y físicamente hablando, porque ha sido un jugador que desde que se fue de River lamentablemente ha tenido lesiones bastante duras. De hecho, una fuerte lesión antes del Mundial de Rusia le impidió jugar lo que hubiera sido una Copa del Mundo con la selección argentina, pero físicamente hoy se encuentra en aceptables condiciones. Es verdad que ya es un futbolista de 32 años y que con seguridad no va a poder disputar tantos partidos de manera consecutiva, pero para esos cotejos importantes en los cuales hay que estar a la altura, claramente el mellizo es un futbolista de una jerarquía que va a estar a la talla en esos cotejos. Hablando de lo deportivo, ha jugado en general siendo titular en Cruz Azul, más allá de que colectivamente los resultados no se le hayan dado, porque ya hace 3 semanas que no tiene prácticamente participación futbolística, porque el conjunto mexicano no logró clasificar a la liguilla final, quedó entre los últimos lugares de la Liga Mexicana regular y por eso mismo no juega hace bastante tiempo. Desde ese entonces se sabe que Cruz Azul iba a reformar completamente su actual plantel y muchos de los actuales jugadores deben abandonar el club, y Ramiro Funes Mori aparece entre esos futbolistas a los cuales no se les va a renovar el contrato luego del 30 de junio. Algo positivo para River es que, más allá de que el vínculo finaliza dentro de un par de semanas, desde el equipo de México aseguraron que ya se puede empezar a negociar formalmente con el jugador, más allá de que recién se podría sumar a River a partir del 1 de julio, cuando oficialmente acabe su vínculo con el elenco norteamericano. Antes de eso es imposible, salvo algún pedido en especial, pero la realidad es que River por el momento va a acomodarse con lo que tiene, y a partir del próximo mes Ramiro Funes Mori sí podría ser presentado. Obviamente todavía no está nada cerrado, ni mucho menos. Obviamente hay conversaciones verdaderamente muy avanzadas. El hecho de que no haya que negociar con los directivos del Cruz Azul para que se haga la transferencia, porque el futbolista queda con el pase en su poder, es un punto muy a favor de River, porque si hubiera que poner dinero para quedarse con el zaguero, no sabemos en definitiva hasta qué número podría estirarse. Hoy por hoy el más grande, más allá de que se sabe que River necesita centrales, el gran gasto de dinero normalmente se hace en futbolistas ofensivos, y siempre que un exjugador surgido de las inferiores de River quiere volver, se espera a que normalmente termine su contrato con su actual equipo. De hecho, la misma situación que Funes Mori están viviendo tanto Manuel Lanzini como Roberto el Tucu Pereiro. Si bien es cierto que las circunstancias no son las mismas, porque Lanzini terminó su contrato con el West Ham, o mejor dicho, lo termina el próximo 30 de junio y ya confirmó que no va a seguir, pero su familia no estaría tan convencida de volver a la Argentina, a diferencia de la de Funes Mori, que no tendría ningún inconveniente en regresar al país, mientras que por el lado del Tucu Pereira también acaba su contrato el 30 de junio con el Udinese de Italia, pero todavía no confirmó si va a seguir o no en el equipo italiano, dependerá exclusivamente de él. En estos últimos dos casos todavía falta un poco para que se termine de definir lo que van a hacer estos dos jugadores en cuanto a su futuro, pero lo de Ramiro Funes Mori ya parecería ser un hecho. Lo único que queda es
desarreglar el contrato con el jugador y esperar la fecha correspondiente para que pueda ser presentado como el primer refuerzo de cara al segundo semestre. ¿Y qué lugar vendría a ocupar Ramiro en el plantel? Porque uno se puede preguntar si va a ser titular desde el arranque, si River lo va a necesitar de inmediato o si en definitiva cuando comience el segundo semestre, dependiendo siempre de la situación deportiva de River, porque hay que ver en definitiva si el equipo está en los octavos de final de la Libertadores, si el equipo estará jugando la Copa Sudamericana o si en definitiva lamentablemente tuvo un enorme fracaso internacional y se quedó sin torneos continentales de cara a la segunda mitad de este año. Dependerá exclusivamente de cuántas competiciones juegue River para saber qué lugar ocupará Ramiro. River necesita marcadores centrales, si bien es cierto que tiene muchos en el plantel, lo repaso rápidamente: Leandro González Pires, Paulo Díaz, Emanuel Mamana, Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, y también han jugado en esos lugares Robert Rojas y también Enzo Díaz, y sí, también podemos llegar a contar a Tomás Lecanda, que ya se está entrenando con el resto de sus compañeros, se había roto los ligamentos en el inicio del ciclo de Michelis, y los juveniles que hoy por hoy forman parte de la reserva que están esperando su lugar. Son muchos defensores los que tiene el más grande, pero lamentablemente ninguno ha estado a la altura de las circunstancias. Es cierto que algunos de ellos han tenido buenos partidos, pero en general River, si es que quiere luchar por lo más importante, necesita dos zagueros que en esos partidos claves tengan un plus más allá del momento futbolístico por el cual estén pasando, y desde el más grande esperan que Ramiro Funes Mori se los pueda dar. A su vez, también hay que tener en cuenta que a Martín de Michelis siempre le gusta que el segundo zaguero, es decir, el que juega del lado izquierdo, sea zurdo. Y Funes Mori cumple con esas características, teniendo en cuenta que no hay ningún jugador hoy por hoy disponible en el plantel de River que reúna esas condiciones, porque el único zaguero central zurdo es Héctor David Martínez y se encuentra lesionado desde mediados de febrero. Es más, en algún momento, en el inicio de este campeonato, De Michelis puso a Enzo Díaz de segundo central, teniendo en cuenta que justamente es zurdo, y más allá de que eso le imposibilitó jugar de lateral izquierdo, la realidad es que como la preferencia del DT es poner un central con esas características, decidió hacerlo de esa manera. Después, como Enzo Díaz de lateral rindió muy bien como lo ha hecho en Talleres, decidió moverlo y decidió también jugar con dos centrales diestros. Sin embargo, la llegada de Ramiro Funes Mori podría darle la posibilidad de jugar con un central diestro por derecha y con un central zurdo por el lado izquierdo. A su vez, también hay que tener en cuenta que River no ha tenido tantos goles de pelota parada en este semestre, hablando exclusivamente de balones de centro, ya sea por tiro libre o por tiro de esquina. Los únicos dos tantos anotados fueron convertidos por Leandro González Pires, que en principio, si no llega ningún central más, sería quien acompaña a Ramiro Funes Mori en una hipotética saga central titular en el inicio del segundo semestre del 2023. Emanuel Mamana y Paulo Díaz, que son los otros dos zagueros que están por encima del resto en la consideración de Michelis, sufren lesiones prácticamente cada 2 semanas. Ninguno de los dos logra encadenar 3 o 4 partidos consecutivos. Mamana fue titular contra Atlético Tucumán, Fluminense y Boca, pero después se lesionó, mientras que Paulo Díaz jugó contra Talleres, Platense y Sporting Cristal y luego también sufrió inconvenientes físicos, algo que en River no puede suceder con tanta regularidad. Por eso mismo, y más allá del flojo nivel que pueden llegar a tener los zagueros, el hecho de las lesiones también es un punto muy importante por el cual el más grande ha decidido incorporar al menos 2 defensores centrales. El primer paso de Ramiro Funes Mori vistiendo la camiseta de River fue más que positivo. Hizo su gran debut en el Millonario a finales de 2011 en un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el cual el conjunto de Núñez derrotó 1-0 a Defensores de Belgrano. Después jugó los 6 meses posteriores en el Nacional B con el Millonario y terminó ascendiendo a Primera División. Tuvo una lesión muy fuerte, una rotura de ligamentos que le impidió estar presente en el inicio del ciclo de Ramón Díaz como director técnico en su tercera etapa como DT. Sin embargo, se recuperó y su camino triunfal arrancó nada más y nada menos que el 30 de marzo del año 2014. En aquel cotejo tuvo que jugar como lateral izquierdo en la Bombonera contra Boca debido a que Lionel Bangioni había sido expulsado 2 fechas antes, y desde la dirigencia de Boca hicieron una movida bastante importante para que al Piri le dieran 2 jornadas de suspensión, por lo que se perdió el Superclásico. Ramón Díaz eligió poner a Ramiro Funes Mori como lateral
central por izquierda y el mellizo terminó rindiéndole de manera superlativa con el tanto convertido de cabeza a 3 minutos del final. Luego de eso, durante el resto de ese semestre solamente jugó en los partidos en los cuales Eder Álvarez Balanta no estaba disponible, pero después, con la llegada de Marcelo Gallardo, se ganó absolutamente la titularidad y la temporada 2014-2015 de Funes Mori con la camiseta de River fue verdaderamente espectacular. Goles importantes convertidos, seguridad total, formando dupla primero con Pesela y después con Maidana, haciendo una de las mejores sagas central que ha tenido River en los últimos años. Fue campeón de la Copa Sudamericana, de la Recopa Sudamericana, de la Copa Libertadores, convirtiéndole un gol en la final a Tigres en el triunfo por 3-0, y también de la Copa Suruga Bank, último título que consiguió antes de irse al Everton de Inglaterra, que pagó 10 millones de euros por la totalidad de su ficha. En el fútbol europeo tuvo un comienzo muy bueno en la Premier League. Sin embargo, en el año 2017, como dije, a finales de esa temporada, se lesionó gravemente, lo que hizo que estuviera prácticamente 8 meses afuera de las canchas. Perdió su lugar en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y recién pudo volver a la selección argentina a mediados del 2019 para disputar la Copa América, ya con Lionel Scaloni como entrenador. No tuvo muchas más oportunidades, lamentablemente, para formar parte del combinado nacional, porque su nivel empezó a ir en declive en Europa. Vistió la camiseta del Villarreal, después se terminó yendo a jugar al Al-Nassr de Arabia Saudita y por último, a mediados del 2022, el Cruz Azul de México pagó $2,5 millones para hacerse con su pase. Firmó contrato por una temporada y si bien es cierto que en un principio se hablaba de una renovación en cuanto a su vínculo, los malos resultados del equipo en cuestión obligaron a la dirigencia del elenco de Norteamérica a renovar prácticamente toda la plantilla. Por eso mismo no se le renovará el contrato, como dije al principio, a muchos de sus jugadores. Funes Mori está entre ellos y por eso quedará con el pase en su poder a la espera de poder firmar su contrato con River y de ser el primer refuerzo de cara al segundo semestre para el equipo de Martín de Michelis. Para cerrar y dar mi opinión, claramente River necesita marcadores centrales y Funes Mori va a estar entre estas primeras opciones. Como dije al principio, todavía no está 100% cerrado, pero las charlas están muy avanzadas y la realidad es que como no hay un impedimento en cuanto a lo familiar, a menos que aparezca durante este mes de junio una oferta económica que Ramiro no pueda rechazar, y en ese caso el jugador claramente va a poner por encima un tema de dinero, no habría ningún impedimento para que venga a River de cara al segundo semestre. Además, como dije, el más grande necesita reforzar la defensa. Ya de por sí se sigue hablando con Nicolás Otamendi para ver si puede venir, y también hay muchos jugadores jóvenes que se desempeñan como defensores centrales para ser incorporados en este mercado de pases. Sin embargo, se necesita un zaguero con experiencia y de jerarquía, y si Ramiro Funes Mori puede acercarse al rendimiento que tuvo en aquella temporada 2014-2015 bajo el mando de Marcelo Gallardo, seguramente sea un refuerzo de lujo para De Michelis. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.